porque las comedias románticas no pasan de moda, me gustaría hablarte sobre Fiebre de Primavera. ¡Es el mejor nombre de la vida! Pero primero, sinopsis. El cansancio que a menudo se siente en esa época, Jung-Boon, una profesora de corazón frío, llega a una pequeña escuela rural y poco a poco se vuelve a encontrar la alegría gracias a la calidez de Sun Ye-yu. Es bellísimo. Personajes: Jung-Boon, Son Ye-yu, Choi Ji-yoon, entre otros. Y entonces tenemos a Jung-Boon, quien pues era una profesora en Seúl y pues parecía que le iba muy bien en la vida. Ella es hija de una celebridad, pero pues hasta ahí digámoslo que sin ningún inconveniente. Resulta ser que ella, como buena profesora amable, se comporta de esa forma tanto con sus alumnos como con los papás de los alumnos. Sin embargo, aparece alguno que otro que obviamente malinterpreta la situación y entonces un papá, pues digámoslo de esa manera, con falta de afecto, cariño y demás, confunde esta amabilidad con coqueteo y termina desafortunadamente incomodando a la maestra, porque incluso hasta encuentra su departamento y va y la busca hasta allá. Hasta ese punto ella todavía no hace ningún tipo de denuncia ni nada, cuando de pronto aparece la esposa de este tipo y en lugar de reclamarle a este sujeto va y se cachetea a la maestra creyendo que hay una aventura, y obviamente como tenemos al don pocos pantalones, pues nunca aclara la situación de que fue él el que lo insistió. Simplemente él siempre estuvo mandándole mensajes de que sabía que obviamente había algo entre ellos dos. Por lo cual, ante estas circunstancias y ante lo que hace la esposa de este tipo, pues terminan todo mundo presionando y haciendo chismes al respecto de que una maestra anduvo con un papá de un alumno. Esto obviamente no solamente la perjudica a ella, sino también a su mamá, puesto que recordemos que es una celebridad y debido a las circunstancias ella tiene todas las pruebas para denunciar y hacer pedazos a ese cucaracho. Sin embargo, su mamá la detiene porque al ser una celebridad puede salir muchísimo más perjudicada y en lugar de sentir el apoyo de sus padres, siente completamente el rechazo de ellos, por lo que ella decide irse a otro pueblo donde nadie la conoce. Y claro, es justamente ahí donde decide cambiar por completo su personalidad para evitar problemas. Ahora, con esto acabo de dar prácticamente el resumen de lo que son los primeros capítulos para que comprendamos el por qué ella es así. ¡Qué buen servicio! Sin embargo, creo que en ese sentido debemos hablar del hecho de juzgar. A ver, ok, la señora esta fue, cacheteó a la maestra, pero en realidad sabemos qué es lo que pasa. Solamente nos vamos con la parte superficial y de ahí solamente nos la pasamos señalando, no indagamos más. Entonces nos quedamos con una idea errónea de una persona y no sabemos qué tanto podemos dañar a la persona. En el caso de los padres creo que también es como muy evidente esta cuestión, porque pues bueno, te quedas y dices, oye, eres mi hija, ¿qué está pasando? Y no, es más bien, si tú haces algo me vas a perjudicar a mí, así que no hagas nada, ya la regaste. Cuando dices, a ver, espérate, es la víctima. ¿Cómo se te ocurre colocarte en esa posición cuando tu hija está sufriendo? Algo anda mal. Y en ese mismo sentido tenemos justamente la presión que existe en la propia víctima, que de por sí el hecho de lo que hizo este señor con ella obviamente era para causar miedo. Y si a eso le sumamos que esta persona no tiene apoyo, claro que se va a sentir muchísimo peor. Tiene todo el sentido del mundo. Al irse para desaparecer completamente de las personas que saben del suceso y de su familia, es para despejarse y para tratar de liberarse de esta situación. Es como si ella hubiese sido la culpable de... Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró.
Y bueno, en ese sentido, pues tenemos a Jeju, que también tiene una racha que, bueno, es un personaje noble, sin embargo, su aspecto exterior parece muy rudo y todo lo que hace se puede entender de una manera equivocada. Por lo tanto, mucha gente, de igual manera, en lugar de indagar un poquito qué carajo está pasando con este personaje, pues no, simplemente se basan en el exterior y creen que es un mafioso. Entonces, para acabarla, él es el tío de uno de los estudiantes de la secundaria y para rematar, pues es la única familia de este chico, por lo cual a Jeju siempre lo ven frecuentemente en la escuela y los maestros le temen por completo. Y repito, para acabarla, él hace ciertas cosas, pero son mal interpretadas y todo porque la gente se basa en el aspecto exterior y no indaga un poquito más con estas cuestiones. Sin embargo, aquí la diferencia es que a Jeju completamente le vale sombrilla esta cuestión, o de hecho no les presta tanta atención a estas circunstancias o a estas personas. ¿Eso es todo? Pero bueno, una cuestión es que se hagan malos entendidos y otra la cuestión de las mentiras. Y creo que de alguna u otra manera todos dicen una pequeña mentirita para zafarse de alguna situación. Aquí creo que aplica completamente para todos los personajes. Sin embargo, una de las mayores mentiras, pero que digámoslo, se hace para tratar de proteger a otras personas, es en el caso de Jeju con su sobrino, ya que él siempre para protegerlo pues le dijo que su madre había fallecido. Sin embargo, la situación fue completamente diferente. Y repito, creo que todo esto tiene un poquito que ver con el hecho de que su mamá nunca regresó por él. ¡Dime tu secreto, Timmy Turner! Si bien también creo que podemos hablar un poquito del hecho de la familia. La familia regularmente es la base de la confianza, del apoyo, pero en ocasiones la familia pues no siempre es la más adecuada para apoyarte. Ah, caray. Eso sí me interesa. Creo que por ejemplo en el caso con Jeju y su sobrino, sí era mucho esta cuestión de apoyo, siempre estuvo ahí para él. Dejémoslo claro, cuando a Jeju le dejan a su sobrino, él era un estudiante de secundaria y a pesar de ello hizo todo lo posible para que su sobrino creciera bien y que estuviera bien. Siempre fue esa parte de nobleza, tanto por parte del tío como por parte de su sobrino. Siempre hubo esta conjunción. Podríamos hablar, por ejemplo, del abogado Ji-yoon con su hermana, pero ellos, su forma de interacción es sí de apoyo, pero es ese apoyo negativo, es como nos apoyamos para destruir a, pero al final de cuentas apoyo. Esta cosa es real, hijo. Y bueno, tenemos por otro lado a la familia de la maestra que una vez que se enteraron de la situación decidieron prácticamente darle la espalda, lo cual no creo que sea lo más adecuado cuando ella es la víctima. Ahora, por ejemplo, llega un momento en el que se arrepienten, claro está, de la situación y tratan de enmendarse, pero obviamente ella ya está un poquito ciscada, entonces como que aquí es de ay caray, ¿cómo le hago, no? Son mis padres, es mi familia, pero al final de cuentas hubo un tiempo en el que decidieron no apoyarme. Otro punto que podemos ver muy marcado es la cuestión de la envidia, y aquí por ejemplo hablo de los alumnos de secundaria. Por ejemplo aquí hablo de Sejin, quien es la hermana del abogado, y por ejemplo Sejin solamente se la pasa envidiando y tratando de hacerle la vida imposible a Han Hyol, quien es el sobrino de Jeju, y Sejin en lugar de ok, Han Hyol siempre es el primer lugar, yo soy la segunda en la escuela, ¿por qué no tratar de ver la manera de apoyarnos? Que de hecho el chico sí trata de apoyarla para que estudie, para que le vaya bien, para que no sé qué, y Sejin a la de a fuerza es yo quiero ganarte, yo quiero ser mejor que tú, yo esto, yo lo otro. Creo que es muy mal infundado. También está la parte de los papás, terrible situación con los papás, que en lugar de apoyarla
simplemente están como de cómo es posible que seas el segundo lugar en un pueblo tan pequeño, pero bueno, esa es otra circunstancia. Y ella, en lugar de tomarlo de la mejor manera, no, trata siempre de aplastar al otro y el otro muriéndose de amor por ella. Pero bueno, al final de cuentas creo que esta situación entre estos dos personajes, sobre todo de ella, sí era un poquito molesto y sí era como que ya por favor pónganle un alto a este escuincla porque solamente está de berrinchuda. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! La parte del amor se me hace muy curiosa. Bueno, con los estudiantes de secundaria ya sabemos que obviamente Hangyeol se muere por Sejin, eso ya lo sabemos. Ella se da cuenta, pero aún así como que no lo tolera. En fin, las cosas en ese aspecto ya sabemos por dónde van. Tenemos también el triángulo amoroso entre Jeju, Ji-yoon y Jong-bum, que de antemano ya sabemos que Ji-yoon sale sobrando completamente en esta ecuación. Él solamente va por esta cuestión de odio y de vengarse de Jeju, pero bueno, aquí el punto, por ejemplo, entre Jong-bum y Jeju es muy curiosa porque pues cómo es posible que alguien con ciertas características logre enamorarse de alguien que trata de ocultarse por completo. Sin embargo, pues poco a poco se van ganando el corazón de uno del otro. Es una cuestión y una dinámica que a mi punto de vista suena muy bonita, muy agradable, muy tranquila. Creo que si bien está el hecho de que pues ella ya pasó por una situación similar, bueno, en realidad no es similar porque en los otros casos ella siempre fue amable. En este caso sí es una relación, una cuestión real y es lo que ella teme, que haya más chismes, que haya más cosas, pero al final de cuentas los dos llevan una muy bonita dinámica y la forma sobre todo de Jeju de demostrar su amor es bastante abierta, es bastante pura, es muy sincera, lo cual hace que la dinámica se sienta bastante agradable. Qué buena onda. Y pues bueno, por lo tanto el final ya sabemos quién se va a quedar con quién, qué es lo que ocurre, cómo los malos al final obtienen su merecido y demás. No hay tanto que analizar o cuestionar en esta situación o en esta trama porque ya sabemos a lo que vamos. Es una comedia romántica ligera, debo admitirlo, en muchas ocasiones es bastante exagerada, muy exagerada, pero eso no significa que sea mala, al contrario, es tan exagerada que hace que te rías y que digas, no puede ser posible lo que estoy viendo. A mí me agradó bastante esa cuestión, debo admitirlo. Sí, como si estas cosas pasaran. Aunque por otro lado sí debo admitir que nos deja como esa espinita, ese aprendizaje al respecto, por ejemplo, de la cuestión de aclarar los malos entendidos. Creo que aquí, por ejemplo, no es bueno basarse solamente en lo que ves. En ocasiones nosotros juzgamos mucho a una persona por la parte exterior y no nos damos cuenta quizá todo lo que esté pasando o todo lo que esté sufriendo como para nosotros poder dar un mejor criterio al respecto. ¿Qué es lo que pasa tanto con Jong-bum como con Jeju? Ahora, por ejemplo, en el sentido de Ji-yoon y Jeju, ellos eran amigos. También hay que tomar a consideración esto. Ellos eran amigos cuando estaban en secundaria. Sin embargo, de igual manera, hubo un malentendido, no lo aclararon y Ji-yoon se va a Seúl pensando, claro está, que su mejor amigo lo traicionó, que le debe dinero y que no sé qué tanto, en lugar de tratar de confrontarlo y ver qué carajo era lo que estaba sucediendo. Claro, muchísimos años después, cuando por fin lo encuentra para dar o llevar a cabo su venganza, pues descubre muchas situaciones y se da cuenta de que al final siguen siendo buenos amigos. Solamente era una cuestión de aclarar esta situación. Por lo tanto, creo que una gran parte de este aprendizaje también es el hecho de aclarar malos entendidos y expresarlo para que se puedan aclarar las cosas.
Y creo que otro punto bastante palpable en el aprendizaje es el hecho de aprender a soltar. Por ejemplo, John Boom, con la situación de este padre de familia, pues le tocó ser víctima y la forma en cómo llevó a cabo su proceso no fue la más adecuada debido a la falta de apoyo, por lo cual obviamente le costó soltar. A Jeju, por ejemplo, quien tuvo una adolescencia no tan agradable con su familia, llevó durante muchísimo tiempo una culpa por el fallecimiento de su padre y el hecho de que su hermana se haya ido y lo haya dejado a él con una responsabilidad tan grande. Este punto hizo que Jeju se comportara de una manera bastante particular y que incluso generara malos entendidos. Aquí el hecho es que muchísimos años después se dio cuenta de que él ya no tenía por qué estar cargando con esa culpa. Y al final, repito, a veces el hecho de quedarnos con esas cosas hace que sintamos que haya una carga que tenemos que soportar por el simple hecho de sentirnos culpables, como que tenemos que pagar por esa culpa por el resto de nuestros días, cuando no debería de ser así. Y creo que por eso para mí tiene como calificación un 8. De verdad es bastante ligera, es bastante cómica, me agradó bastante. Repito, las situaciones son bastante fuera de lo común, son muy bizarras, pero a pesar de ello te diviertes, te la pasas bien. Es una serie que de verdad te sirve para pasar el rato, distraerte. Me agradó. Si me preguntan si la volvería a ver, creo que la respuesta es un sí. Está bastante ligera. Creo que los únicos momentos que no me agradaron tanto, sinceramente, son los de Sejin, que es la chica de secundaria, pero de ahí en más, toda la trama me parece bastante agradable, bastante llevadera, me gustó mucho. Pero bueno, ¿hay alguna otra serie de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. No lo sé, tú dime.